Bienvenidos al estado Falcón, exactamente a la ciudad de Coro en Venezuela. Buenos días amigos, y seguimos de viaje. En esta oportunidad estamos recorriendo el estado Falcón, y es que salimos desde esta mañana desde el pueblo de Tucacas y nos vamos en dirección a Adícora. Vamos a pasar por lo que es la capital del estado Falcón, la ciudad de Coro, pero creo que el día de hoy nos vamos a dirigir hasta el final, que es hasta Adícora, donde vamos a estar recorriendo parte de este increíble lugar de la zona costera de Venezuela. Y bueno, es una ciudad muy conocida por sus fuertes vientos para el kitesurf, así que allí vamos a estar y le voy a estar mostrando todo en este video. Ahora mismo estamos en la carretera Morón-Coro y estamos ahora mismo reposteando gasolina. Es importante cada vez que se baje un poquito de la gasolina y veamos un lugar donde haya disponible, aprovechamos y vamos echando, porque ustedes saben que bueno, el tema de la gasolina en Venezuela es un poquito complicado a veces. Sin embargo, en este viaje de verdad no hemos tenido ningún problema para conseguir gasolina, así que miren, aquí estamos en una estación de servicio. Falcón es uno de los 23 estados que conforman Venezuela. Su capital es Coro, fundada el 26 de julio de 1527, ubicado en la región centro-occidental del país. Al norte de Coro se encuentra la península de Paraguaná, la cual está unida al continente por el istmo de los Médanos. El estado Falcón está relacionado con la industria petrolera, así como con el turismo y la pesca. Bueno, y a esta hora se siente bastante el sol y el calor. Estamos a punto de llegar a lo que es la zona del desierto de los Médanos de Coro, y estamos en un cruce aquí donde se divide la vía hacia Maracaibo y si vas a Coro o a Punto Fijo. Así que bueno, seguimos recorriendo Venezuela, seguimos acercándonos más a Coro y a la zona de Adícora, así que quédate en el video. Miren, estamos entrando aquí ya a la zona de los Médanos y estamos viendo que esta vía está cerrada porque fíjense allá, está tapado de arena. Nos decía un señor que a veces la arena llega hasta toda la carretera y obviamente interrumpe el paso de los vehículos. Así que bueno, por lo que veo, esa zona de allí no se puede entrar, pero ya estamos oficialmente entrando a los Médanos de Coro. ¡Qué emoción! Miren, qué belleza. Estamos aquí en el desierto venezolano. Los Médanos de Coro es un parque nacional ubicado en el estado Falcón. Abarca una superficie de 80.866 hectáreas. La acumulación de arena se desplaza de forma cambiante, y esto se debe a la acción de los vientos alisios que soplan de este a oeste. Es por eso que las dunas cambian de forma siempre, ya que están en continuo movimiento. Ya llegamos como a una parte que está más planita, por lo que es más fácil caminar en esta zona, pero adentrarse en el desierto, en estos médanos, créanme que no es nada fácil. Hay que venir bien preparados, además que hay una brisa bastante fuerte que hace que la arena obviamente se levante y se nos pegue de todos lados. ¿Cuánto están los raspados? $1. ¿Qué sabores tienen, me dijiste? Colita, parchita y Dame uno de parchita. Bueno, yo tengo años que no me como un raspado de este, pues. Aquí frente al desierto. Tiene que ser mejor, ¿verdad? Para los que no sepan qué es un raspado, es un helado, mira, lleno de hielo. Una bebida refrescante, el hielo lo raspan, lo ponen en un vasito y después le echan leche condensada y
sirope de fruta o como un concentrado, ¿verdad? Concentrado de fruta de diferentes sabores. Y eso se va haciendo como helado dentro del vasito. Obviamente que es bastante dulce, más la leche condensada. Bueno. Gracias. Sobra nomás. Bueno, aquí estoy con mi rascado. Yo lo pedí de parchita o passion fruit. Los que no saben qué es parchita, maracuyá, también le dicen en algunos países. Miren qué rico con este fondo de los medos. Está muy bueno, refrescante. Seguimos nuestro recorrido en carretera hasta llegar al Paraíso del Viento, nuestra próxima parada. Y sí, se trata del pueblo de Adícora, en la península de Paraguaná, un lugar que se ha convertido en un centro internacional para la práctica del kite y el windsurf, debido a los fuertes vientos y sus playas poco profundas. Y aquí estamos recorriendo el bulevar de Adícora, del pueblo de Adícora. La verdad que esto es un pueblito bastante pequeñito y es que aquí viene la gente a hacer windsurf. Dicen que es el paraíso del viento, así se le conoce a este pueblo. Y bueno, está por supuesto apto para las personas que quieran venir a hacer windsurf. De hecho vi ya una playa que está por allí increíble, llena de esos paracaídas espectaculares del windsurf, los equipos, no sé si se llaman así. Y bueno, lo que veo es que hay muy poco turismo en estas fechas. Me dicen que a partir del 2 de enero es que llega más gente para esas primeras semanas de enero. Pero bueno, es un pueblito chiquito, estamos caminando como el bulevar. Lo que sí estoy viendo es que todo el mundo te ofrece cosas, habitaciones, comida, restaurante, toldos, sillas, de todo. Vas caminando y la gente te va ofreciendo un poquito de todo. Y nosotros nos vinimos aquí a la zona de Adícora y la verdad que no teníamos nada preparado en dónde quedarnos, porque no estábamos seguros si quedarnos aquí o quedarnos en Coro como tal. Pero bueno, decidimos quedarnos aquí en Adícora porque mañana estaremos visitando las Salinas y el Cabo San Román, que son como los puntos principales que yo quería conocer. Así que conseguimos alojamiento en una posada tipo colonial. Miren, como pueden ver, se llama la Casa Rosada y está todo rosado. Está súper sencilla, pero está bonita. Las habitaciones son sencillas, con lo básico, pero cuentan con nevera ejecutiva, aire acondicionado, agua caliente y un pequeño televisor. Y bueno, para que sepan, esta habitación matrimonial nos salió en $30 la noche. Aquí en el pueblo de Adícora, queda enfrente a la playa, lo que está muy bien porque también hay un restaurancito y puedes comer a la orilla del mar. Y llegó la hora de comer, amigos, así que estamos en la posada, que también tiene un restaurante, y lo mejor de todo es que está frente al mar, así que ya yo les voy a mostrar lo que me voy a comer. Aquí está mi plato. Esto es unas ruedas de carite al ajillo, pescado carite al ajillo, tostones y papas fritas. Y miren lo mejor de todo, la vista que tenemos aquí hacia el mar. Y bueno, este plato de acá sale en $7, así que está bastante bien de precio. Obviamente que varían dependiendo del pescado que escojas. Adícora es un pueblo súper chiquito. Aquí es uno de los puntos más al norte de Venezuela. Y bueno, les voy a mostrar ahora uno de los emblemas típicos de aquí, de este pueblo. Y este faro que vemos aquí al fondo es como el emblema de Adícora. Y miren, aquí pusieron bien bonito esta área para que la gente venga a tomarse una linda foto aquí junto al faro. Así que si quieres ver las fotos de todo este viaje, tienes que ir a seguirme a mi Instagram, @amendi22. Me encanta que todo el pueblito, las casas son estilo coloniales y están todas pintaditas de colores muy lindas. Bueno, y estamos ahora en Adícora, en este momento en una de las playas
donde suelen hacer deportes acuáticos, específicamente el kitesurf y el windsurf. Y es que miren, aquí están ubicados estas carpas enfrente de varias escuelas que se dedican a enseñar este tipo de deporte, y por supuesto, bueno, todos los amantes que le encanta hacerlo vienen aquí porque esto es como un paraíso debido a las condiciones climáticas y los fuertes vientos, además de que la playa es bastante llana y plana, lo que permite, bueno, hacer este tipo de deportes. Así que aquí vienen todos los amantes del windsurf. Si a ti te gustaría alguna vez practicar esto, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, ya saben que Adícora es el lugar ideal. Miren, aquí estoy con uno de los chicos de la escuela de 30 nudos aquí en Adícora, y él nos va a explicar un poquito de cuáles son los cursos que ellos ofrecen acá. Bueno, nosotros aquí tenemos 3 tipos de cursos. Tenemos el Discovery, que es 4 horas de clase. Ahí básicamente se le enseña a la persona el inicio en el deporte, para que conozca un poco más el deporte. Luego hay un curso avanzado que es de 8 horas, un curso básico, perdón, de 8 horas, que se te enseña ya cómo volar el cometa, rescate de tablas, se te enseña las primeras navegadas sobre la tabla y dirigiendo el cometa con potencia. Y también hay un curso avanzado que se te enseña más temas de navegación. Es el curso más completo realmente, que dura 16 horas. Normalmente ese curso se imparte en 3 días, se dividen las 16 horas en 3 días. Y igual el básico, que se hace en 2 días. El de 8 horas. El de 8 horas. Para las personas que tienen menos tiempo, menos disponibilidad, se usa el Discovery de 4 horas y poco a poco van aprendiendo. ¿Qué precio sale cada uno? El Discovery sale en $400, en $200, perdón. El básico en $400 y $600 cuesta el avanzado. El avanzado. ¿Y ustedes incluyen todos los equipos? Sí, incluye todos los equipos, como casco, chaleco, todos los equipos como el kite, la barra, tabla. Genial. Acá por lo menos nosotros en 30 nudos somos una escuela AIKO, que es una escuela certificada internacional. Podemos dar certificados a las personas, un certificado internacional que te permite navegar en cualquier parte del mundo. Ok, y una vez que la gente hace este curso, ya luego si quieren hacer el deporte son libres de hacerlo. ¿Ustedes alquilan los equipos o Sí, algo así? también alquilamos los equipos. Se alquilan los equipos, se prestan asistencias también, clínicas, clases avanzadas que si quieren aprender a hacer un salto, a aprender a hacer foil o algo más avanzado, pues, ¿Y están abiertos todo el año? ¿Aquí? Todo el año, sí. Realmente mientras haya viento estamos acá trabajando y dando clases. Claro, aquí estamos en el paraíso del viento. Paraíso del viento, correcto. Aquí Bueno. la temporada de viento es súper larga y súper divertida. Qué bueno, muchas gracias por la información, y el que esté interesado puede venir, ya saben. Hasta el Cabo San Román no hemos tenido señal telefónica y tenemos diferentes líneas, Digitel y Movistar, y ninguna de las dos funciona en esta carretera, así que ténganlo muy en cuenta. Ahora sí agarramos la carretera de tierra, vamos a ver si está apta para paso de vehículos livianos, de vehículos pequeños y no solo de camioneta, porque es lo que nos preocupa realmente. No sabemos si está bien, si está así toda planita, perfecto, no hay problema, pero ya si se dificulta, creo que no vamos a poder acceder. Ahora sí estamos llegando a lo que es el Cabo San Román, lo tenemos en todo el frente. Y ahora sí, amigos, llegamos al Cabo San Román, aquí en el estado Falcón. Miren, lo tengo a mis espaldas. Nos encontramos en la península de Paraguaná. Y bueno, aquí está el sol radiante, espectacular. Y al fondo tenemos nuestro mar Caribe. Y bueno, quería comentarles que este es el punto más al norte de
lo que es Sudamérica, y además desde este lugar, exactamente, bueno, desde la punta del faro se podría apreciar mucho mejor, pero ahora mismo está cerrado porque sí es verdad que hay días que lo abren y puedes subir hasta el tope, hasta lo más alto. Y desde allí puedes ver la isla de Aruba, que se encuentra justo enfrente de nosotros, de Venezuela, exactamente del estado Falcón, donde me encuentro ahora mismo. Pero sí está como bastante nublado también, y bueno, el cabo como tal está cerrado, así que no podremos subir. Yo tenía expectativas de poder ver la isla de Aruba desde este punto, pero bueno, por ahora disfrutaremos de este paisaje y voy a tomarme fotos en este lugar tan increíble y además tan inhóspito y lejos de todo. Miren, aquí hay una breve explicación del Cabo San Román, y aquí dice que es el punto más septentrional de la República de Venezuela. Se erge sobre un lugar que fueron de nuestros ancestros españoles, creo que dice españoles, que no se lee muy bien, quienes ocuparon amplios territorios en el occidente del país, así como las islas de Aruba, de Bonaire y de Curazao. El 9 de agosto de 1499, el día de San Román, los colonizadores avistaron por primera vez esta hermosa tierra, razón por la que les dieron el nombre del santo. Esta importante estructura ilumina a hombres y mujeres hispanoamericanos en la lucha por la libertad. Llegamos a un lugar que yo tenía muchísimas ganas de conocer porque lo había visto obviamente por las redes sociales, algunos videos, fotografías, y me parecía increíble. Y se trata de las salinas de Cumaragua, aquí en el estado Falcón. Y bueno, aquí a mis espaldas se encuentran parte de las salinas. Se supone que cambian de color, o el sol, el reflejo del sol hace que las aguas de estas salinas se vean de color rosa, rosaditos, tonos rosados, y esto se debe a un mineral o a un material que poseen estas aguas y hace como un efecto toda la zona. Mira, aquí estamos con un local de la zona de Cumaragua, ¿no es esto? Cumaragua. Usted es de aquí de la zona. Nativo de aquí, nativo. Nativo de aquí. Me está diciendo que la zona es bastante tranquila. Sí, es mejor que Adícora, Villa Marina, todos los turistas se vienen para acá. Es para acá. ¿Y hay playas buenas aquí? Hola, eso está por ahorita ya. ¿Cuál es la mejor hora de las salinas para que se vea como Eso es lo que le estoy diciendo al primo, ahorita no se puede ver rojo porque ya nosotros sacamos la sal. Cuando ella tiene sal es que está roja. Y ahorita que está cuajando. Cuando está botando el fuma ya está cuajando ya. Está cuajando la sal. Sí, le estoy diciendo a él que el agua es muy buena para la dolencia de las rodillas. Hay mucha gente que viene de por fuera nomás a bañarse y eso. A bañarse. Ah, sí se puede bañar uno ahí todo. Sí, claro. Pero ahora que le falta para este año que está roja, como una sangre. Pero el agua no está contaminada. Pero No, no, ese es agua de playa y de lluvia. tempranito en la mañana, ¿se ve mejor o no? Antes que saquen la sal, ¿o no? No, ya no hay, ya aquí por lo menos ya está agarrando colorado ya, porque estaba así como esta. Ya ahí está el agua, ya está salada. Eso se hace natural, ¿verdad? Sí, esto es natural, le dicen al primo que aquí nosotros no compramos sal, la misma sal que para la comida. Wow. Esto no tiene químicos, no tiene yodo, no tiene nada. Increíble. Y sale una finitica como azúcar, que nosotros le hicimos aripuque. Aripuque. Sí, pero es finitica la sal. Que esa es la buena para cocinar. Ajá, que esa es nosotros la recogemos aquí para el queso y eso. Allá en el hotel. ¿Cuál es su nombre? Pedro Álvarez. Su amigo Pedro. Claro. Por allá estamos a la orden también. Era ahí. ¿Cómo se llama? Playa La Gorda, ¿no? Matagorda. Matagorda. Queda más allá, pero allá hay mucho bochinche allá, porque ahí están todos los campos cerquitas que pegáis. Aquí nomás tenemos yo y el otro primo mío. Bueno, gracias, señor Pedro. Un placer. Miren, no se pierdan al chivo chupándose la sal, qué cómico. Miren, esas son piedras de sal que sacan de aquí de las salinas de Cumaragua. Y miren el chivo, qué cómico. ¿Qué tienes ahí? Caracol. Un caracol. ¿Y tú qué eres? ¿El vendedor aquí de la zona? Sí. Ah, ¿cuánto cuesta ese caracol? $1.
$1. Ah, qué lindo. ¿Y esto los consiguen ustedes mismos? Sí. Sí. Ah, miren qué belleza. ¿Esto lo sacan de dónde? ¿De las salinas o de la playa? De la playa. Bicho, Dios mío, pero se nos va a ver. ¿Quieren una galleta? Bueno, aquí les tenemos una galleta. Mira, ¿cuál es la entrada de Matagordo? ¿Ahí sí? Ahí. ¿Sí pasa carro por ahí? Sí. ¿Y sal? ¿No tiene un pedacito de sal por ahí que me regale? Cuando venga. Sí. Lo guardamos aquí. Nosotros tenemos sal Sí. en grano. Ah, ok. Tenemos el ¿Cómo bolsito. está el turismo por aquí? Tenemos en bolsita también. Bolsita y fina. Ah, ¿cuánto salen las Para bolsitas? cocinar. Para cocinar. Sí, para los hongos y todo. Para los pies. Ah, ¿Sí? sí. Es bueno para los Sí, pies. sí. Búscame una, pues. No cada pepito. ¿Ah? No cada pepito. Ah, que le dé pepito. A la vez. ¿Quieres pepito? Regálale el pepito, vale. ¿Cada uno? Ah, mira. Esos son para los hongos. A Esta todos, es para ¿no? los hongos, esta sal. compartí. Sí. Ah, Ah, bueno, compartan ahí su pepito. Dale $1 por la sal, ya va. no tengo. Lo que haga. Bolívares. No cada nada de tomar. 100 bolos, ¿no? ¿Ah? No se haga De fresco. tomar fresca. Fresco. ¿Quieres? Coño. Cónchale, no Déjame sé ver si ya. tenemos. Sí tengo, déjame pararme para allá, ¿Hace ven, que más estoy carro por atravesado. ahí? Cuidado con los pies. ¿Y ustedes viven por aquí? Sí. ¿Sí? Ah, mira, aquí llegó otro chipilín. ¿Son qué, hermanos todos o no? Ellos son hermanos. Ajá, jugo más sano para los niños. Compártanlo ahí para todos. Mira, aquí llegaron otros. ¿Ustedes qué son? ¿Familia todos o no? Que me prometieron, ¿no? Hicieron la sal. Un pedacito así, ¿ves? Chico más pequeño. Para ver qué tienes ahí. Una sal, un bloque de sal. Miren, esto lo sacan aquí. Esto lo consiguen ustedes aquí mismo en las salinas, ¿verdad? Ah, ok. Miren, se llevaron el jugo. Se fueron volando con el jugo. ¿Ah? Están buscando un terrocito de sal. Ah, está buscando la sal, amor. Miren, aquí estos amiguitos me regalaron esta piedra de sal de las salinas de Cumaragua. Qué chévere, qué linda, para el recuerdo. Regresamos a los médanos. Y es que sí, cuando vienes de Punto Fijo a Coro o de Adícora a Coro, obligatoriamente vas a pasar por los médanos, así que es una parada que no se puede dejar pasar, especialmente porque son alrededor de las 5 de la tarde y esta es la mejor hora para subir a los médanos, ya que el sol está bajando, el clima está súper mejor, está fresquito y además la arena no está tan caliente, así que a esta hora van a ver más personas aquí aprovechando y disfrutando de este precioso atardecer en los médanos de Coro. No podía dejar de comprar dulce de leche y miren, este es de aquí de los médanos de Coro, muy tradicional del estado Falcón y bueno, los consigues en todas partes en verdad y a mí particularmente me encanta porque este es dulce de leche de cabra y bueno, los precios van desde los $3, 2 por 5 y 4 por $10. Terminamos nuestro recorrido por el estado Falcón en su capital, Coro. Sin embargo, no tuvimos mucho tiempo de recorrerla, simplemente pasamos la última noche acá y al día siguiente nos fuimos vía Caracas. Así que quiero dejar el video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado y por supuesto quiero invitarte a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando. Gracias por verlo y nos vemos hasta el próximo video.